Muy buenos días a todos, mis queridos hermanos, amigos, hermanos en Cristo, familiares, a todo el que sea alcanzado por esta señal. Que el Señor les continúe o nos continúe bendiciendo, mejor dicho, ¿verdad? Hoy es domingo 24 de diciembre. Mañana es el día de Navidad para los Estados Unidos. Christmas Eve es hoy, el día antes de Navidad. Mañana es Navidad para Latinoamérica y muchos lugares. Hoy es Navidad. Pero hoy es el día 24 de diciembre. Eso es lo que interesa. Con la gran controversia que siempre existe con los que creen que no se debe celebrar la Navidad porque es que es una fiesta pagana. Imagínate, eso habría que omitir muchos días del calendario, no vivir en ellos, no sé. Son interpretaciones radicales que no tienen una base o un sustento teológico y mucho menos espiritual. Ser fundamentalista, como debemos serlo, de acuerdo a la palabra de Dios, el fundamento que es la palabra de Dios, no significa satanizar todas las cosas, no, de ninguna manera. El fundamentalismo lleva a una mejor conducta cristiana, entendimiento de la Escritura. Pero vuelvo a lo mismo, hoy es domingo 24 de diciembre, no olvide de congregarse y mucho más en el día de hoy, que se conmemora, se celebra el cumpleaños, el nacimiento, mejor dicho, de nuestro amado Señor Jesucristo. No voy a hablar de ese tema, es un tema que corresponde a nuestros pastores y no voy a usurpar esa función, esa predicación o mensaje. Les recomiendo nuevamente, acudan a su casa de oración y escuchen el mensaje que el pastor tiene para el día de hoy. Yo les voy a hablar de Segunda de Juan, capítulo 1, donde leemos de la manera siguiente en los versículos del 1 al 3. Perdón. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor y en amor. Aquí él usa la palabra verdad en varias ocasiones. Solo en la salutación usa la palabra verdad en varias ocasiones. No me tomé el trabajo de contarla, pero son muchas, son varias ocasiones. Hace poco hice un escrito en Facebook que habla acerca de la verdad en el encuentro entre Jesús y Pilatos. Cuando Pilatos le pregunta a Jesús, buscando causa probable para enjuiciarlo, si en verdad él era rey. Lo que Pilatos buscaba era que Cristo se declarara rey para ponerlo en oposición contra César y poder juzgarlo y condenarlo a muerte. Jesús no es que usa una estrategia, sino que le declara a Pilatos que quien está afirmando que él es rey es Pilatos, no es él. De manera que si alguien debería ser juzgado por eso es Pilatos. Las posiciones se cambian en el tema y durante el diálogo. Entonces llegan al punto donde Jesús le dice: para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y cuando habla de la verdad, hay dos aspectos en los cuales esta verdad es entendida. De eso escribí. Y es el aspecto filosófico, que para el tiempo de Pilatos se discutía de una manera muy profunda acerca de la verdad y todavía en el día de hoy se hace. Y el aspecto espiritual de la verdad de Dios. Jesús está hablando de la verdad de Dios. Pilatos está hablando de la verdad en el sentido filosófico, de la verdad absoluta, si hay una verdad absoluta o no. Eso es lo que discutían y por eso llegaban a las conclusiones de que todo dependía de lo que estuvieran hablando, del sistema en que se encontraran, como condiciones y todas estas cosas que tienen influencia en crear una verdad. Pero esa verdad es filosófica, práctica,
para la vida diaria. La verdad de Cristo es la verdad de Dios, del Evangelio. Y esa verdad la encontramos en la palabra de Dios. Usted y yo podemos ser engañados por las personas que nos conocen. Hace poco se retiró un congresista de los Estados Unidos, tremendo escándalo, qué cosa tan vergonzosa, no para un partido en especial, sino para todo el Congreso de los Estados Unidos, y se retiró porque muchas de las cosas que se había atribuido para alcanzar la posición no eran verdad. Era una verdad que se acomodaba a sus intereses. Con esto quiero decir que hay mentiras que el hombre convierte en verdad después de haberlas repetido tantas veces porque se acomodan a sus intereses. Entonces la verdad no depende de sí misma cuando se trata de la comunicación entre seres humanos, sino de la credibilidad del individuo. Hay personas que no se puede creer en ellas porque son declaradas altamente mentirosas. Y hay personas que son muy confiables, pero que también pueden mentir. Esa verdad es a la que estamos siempre expuestos en todos los días de nuestras vidas. Hay promociones donde te dicen que te dan un teléfono nuevo que vale $1,200. El Samsung Galaxy S23 estuvo mucho en eso. Ahora está el nuevo teléfono del iPhone y que te lo dan gratuito. Y si tú te unes a esta compañía, mira, y eso no es verdad. Es una verdad muy condicionada a que tú entregues un teléfono que tenga más o menos el mismo precio en intercambio y a otras cosas más, pero no es que tú llegas y dices yo me cambio y te dan inmediatamente un teléfono como lo hace ver la propaganda. Es una manera, lo que llaman en inglés bait and switch, es una manera de atraer al consumidor para venderle un producto, después se enamora del producto y cae en la deuda, que al final tiene que pagar el teléfono, al final tiene que pagar algo por él. Bien, entendemos que hay dos verdades que se expresan en el encuentro entre Jesús y Pilatos y en lo que menciona el apóstol Juan hoy en la salutación a esta señora. La verdad que puede y está condicionada a el mundo, al pensamiento del mundo, a la conveniencia del individuo, a la intención del corazón del individuo, y la verdad absoluta, que no admite objeción, que es la verdad de Dios. El apóstol dice, el anciano a la señora elegida. El anciano es él, el apóstol, no porque de los años, sino porque es un apóstol. A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Les ama en Cristo, en la verdad del Evangelio. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La palabra de Dios dice, de labios de Jesús, perdona, estoy un poco afectado de gripe, de labios de Jesús la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad nos hace libres del yugo del pecado, del mundo y sus enseñanzas. Y todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Es la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. No se puede negar que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdad práctica. Muchos negaban la divinidad de Jesús como Hijo de Dios. Y él dice que eso es verdad, la verdad práctica. Pero Cristo en sí mismo es la verdad. Cristo en sí mismo es la verdad que tú y yo necesitamos conocer, entender y discernir para el ejercicio de nuestra vida espiritual. La práctica religiosa nos lleva a adoptar los dogmas y conceptos de la denominación que seguimos.
de la religión que seguimos, hablo del cristianismo, del judaísmo, del hinduismo, de todas las religiones que puedan existir, los dogmas, las enseñanzas de todo esto nos lleva a la práctica de una religión, sea cual sea en particular. Pero el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de quién es nuestro Dios, nos lleva a la práctica y desarrollo en nuestras vidas de la verdad absoluta, la única verdad que no puede ser discutida ni admite objeciones que la puedan desvanecer o debilitar, y esa es la verdad de Dios. A eso me refería en el artículo anterior y a eso me refiero en el día de hoy. De los seres humanos, aún de los mejores, recibiremos verdades y mentiras. Pero de Dios, si es que en verdad decidimos, y digo en verdad, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ánimo se disponga a la búsqueda de esa verdad, de Él recibiremos una verdad absoluta que traerá sanidad a nuestras almas, que nos separará de la corriente del mundo. No es que nos saque del mundo, no, de ninguna manera. La palabra de Dios dice que para apartarnos completamente del mundo tendríamos que salir de él. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que no nos dejemos influenciar por las prácticas del mundo, por el concepto y actitud del mundo. Hay una verdad absoluta en la vida de todo cristiano que genuinamente ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, y entonces, en ese momento, recibe al Espíritu Santo, que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, nos guiará a toda verdad. No discernimos la verdad de Dios de acuerdo a nuestro criterio personal. Discernimos la verdad de Dios bajo la asistencia del Espíritu Santo. Los dogmas y doctrinas son dirigidos, estudiados a través de la teología. Y la teología ayuda al conocimiento de los dogmas y doctrinas del cristianismo. Pero lo que nos lleva a la verdad absoluta que trae sanidad a nuestras almas y vida eterna es la verdad de Dios en Cristo Jesús, la cual necesitamos, repito, conocer, discernir, aceptar y desarrollar día tras día en nuestras vidas. Crecimiento espiritual, madurez espiritual. De lo que viene del ser humano podemos dudar. En algunos casos hasta debemos dudar, porque el hombre, el ser humano, es muy susceptible a la mentira y al engaño. Algunos le llaman mentiras blancas, no hay mentira blanca. Mentira es mentira. Así como verdad también es verdad. Confiabilidad, por supuesto que sí, no podemos vivir una vida desconfiando de todo, pero sí podemos ser astutos como serpientes, como lo dijo el Señor, y mansos como palomas. La Biblia dice: no creáis a todo espíritu, sino pesad los espíritus para ver si son de Dios. Y cuando se refiere a nuestra vida espiritual, a nuestro conocimiento del Señor, solo el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad. Y esa verdad es la que nos hará libre, y la que nos hace libre cada día más y más de las ataduras del mundo, es decir, del orden del mundo, como viene sucediendo día tras día. Hoy en día encontramos cristianos, personas que profesan ser cristianas y apoyan, no siempre tengo que mencionar lo mismo, pero es lo que está de moda, es lo que más está afectando en este momento, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy mismo, hace poco, un fuerte líder espiritual de una denominación, entre comillas, cristiana, muy fuerte,
acaba de declarar que pueden darse bendiciones a matrimonios del mismo sexo, pero que eso no es a uniones del mismo sexo, pero que eso no es un matrimonio, es una bendición. Bueno, como sea, es una aceptación del asunto. Como sea, significa que se avala el asunto, que se apoya el asunto, contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque millones de personas se dejan guiar y son guiadas por hombres, líderes y personas que aparentemente tienen autoridad y la tienen dentro de sus denominaciones, pero que no es autoridad que viene de parte de Dios. Por eso dice la Escritura: maldito el hombre que confiara en el hombre y pusiera mano de hombre, brazo de hombre, por su fortaleza, por su refugio. Tenemos que ser cristocéntricos. Tenemos que ser genuina y verdaderamente fundamentalistas en el único fundamento que es la palabra de Dios, y no como usted la quiera entender, sino como el Espíritu Santo nos dirige. Y por eso nos congregamos en un lugar donde se enseña y se predica esta palabra en verdad a través del testimonio de nuestros pastores y sus líderes, en verdad, principalmente de acuerdo a la palabra de Dios. El hombre puede fallar, pero Dios nunca falla. Él es la verdad absoluta. Dios es amor. Y el amor de Dios le ha llevado a darnos a Jesucristo, lo cual se celebra en el día de hoy, el advenimiento de Jesús en Belén de Judea. Jesús es tuyo y es mío, pero eres tú de Jesús. Eres cautivo, es decir, vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y es la palabra de Dios la guía de vida para ti cada día. Te levantas cuando caes. Dice la Biblia que es la santa palabra de Dios. Si 100 veces cayera el justo, 100 veces Jehová le levantará. Dice Santiago: y si pecaremos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que pecar es tirarse al piso. No, una cosa es tirarse al piso y otra cosa es caer. Pero si pecaremos, abogado tenemos en Cristo Jesús, nuestro intercesor. La verdad nos hará y nos hace libres cuando nosotros la aceptamos, cuando ella pertenece a nosotros, pero primordialmente cuando tú y yo decidimos genuinamente pertenecer a esa verdad y entregamos nuestras vidas a Jesús y vivimos de acuerdo a su mandato, a su palabra, la Biblia. Feliz Navidad, que el Señor nos continúe bendiciendo.